iglesia misma para atender la prevención, atención y corrección del archienemigo del cristiano, que es el pecado. Si somos discípulos aprendiendo a vivir a la manera de Cristo, entonces, esto implicará una lucha para combatir contra el pecado remanente y la disciplina eclesiástica nos va a ayudar en ello. En fin, lo que queremos decir, es que cuando escuchemos disciplina eclesiástica no lo tomemos automáticamente como algo desagradable o retrógrada, sino como una provisión que el Señor Jesús ha hecho para que los miembros de su cuerpo sigamos creciendo a semejanza de Cristo. Todo cristiano verdadero está bajo la autoridad de Cristo y de la disciplina bíblica que debe reinar dentro de su cuerpo. No hay un solo pasaje bíblico que pueda englobar exhaustivamente la enseñanza acerca de la disciplina eclesiástica, pero uno de los más destacados es el que estaremos considerando en este día y se encuentra en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. En particular los versículos del 15 a 17, aunque estaremos considerando otros versículos del mismo capítulo para redondear aún más la enseñanza acerca de este tema. Aquí en Mateo 18, destacaremos tres cosas. 1. Las actitudes de la disciplina. 2. Las condiciones de la disciplina. 3. El proceso de la disciplina. Las actitudes de la disciplina. Comencemos con las actitudes requeridas para practicar la disciplina eclesiástica. En este capítulo 18 de Mateo, Jesús nos enseña lo que debemos hacer como iglesia cuando se presente el pecado entre nosotros. Nos muestra cómo debemos responder y qué pasos debemos tomar para tratar con el pecado. Pero no solo eso, sino también nos enseña las actitudes que debemos tener al tratar con el pecado cuando se presenta entre los miembros de la iglesia. El pasaje central del proceso, es decir, Mateo 18, 15 a 17, que veremos más adelante, está encerrado por dos parábolas muy conocidas. Es decir, esa porción donde se nos dice el cómo, está en medio de estas dos historias que nos ilustran primeramente las actitudes que debemos tener para al practicar la disciplina. 3109. Cada una de estas parábolas nos muestran una actitud importante para cuando tratemos con el pecado entre nosotros. La primera parábola es la parábola de la oveja perdida, en Mateo 18. 12 a 14, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada. Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Ante el escenario de cuando nuestro hermano peca, ¿qué actitud debemos tener? Según la parábola, debemos ser indiferentes. Debemos burlarnos o señalar o chismear acerca del asunto. No, la actitud es una actitud redentora. Una actitud de buscar al extraviado, de tomar la iniciativa para rescatar al perdido. Ante el pecado del hermano no debemos ser indiferentes sino tener el corazón de redención que refleja al Padre que no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda. Así que en ese pecado que amenaza el orden en la iglesia, la primera actitud que debemos mostrar es la actitud redentora de este pastor que deja las 99 ovejas y va en busca de la perdida. Pero en este capítulo hay una segunda parábola que nos muestra una segunda actitud que debemos mostrar ante la presencia del pecado que amenaza el orden en el cuerpo de Cristo. Y esta parábola es la parábola de los dos deudores en Mateo 18. 21 a 35. Creo que la recuerdan, es aquella parábola donde había un hombre que tenía una deuda impagable con el rey. Y cuando el hombre al verse perdido en su deuda ruega clemencia al rey, y éste le perdona toda su deuda y lo hace un hombre librera, pero al salir de la presencia del rey se encuentra a un hombre que le debía a él un dinero. Era bastante, pero nada comparado con lo que a él le había perdonado el rey. El deudor le rogó que le diera más tiempo para pagar, pero éste no quiso esperar y llamó a los guardias para que lo apresaran. Este hecho llegó a oídos del rey, quien se enojó muchísimo y llamó a cuentas a aquel a quien le había perdonado la deuda. Y Jesús termina esta historia diciendo en el versículo 35. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Esta parábola también nos enseña una actitud que debemos mostrar ante el pecado de nuestro hermano. Cuando nuestro hermano peque debemos mostrar una actitud perdonadora. En lugar de guardar rencor, de buscar venganza, de buscar desquitarnos con la persona, nuestra actitud debe ser conciliadora, pacificadora, perdonadora porque así hemos sido tratados por Dios quien nos ha perdonado en Cristo todos nuestros pecados. En lugar de estar buscando maneras de buscar revancha o perjudicar a aquel 3110, que ha pecado contra nosotros, debemos mostrarnos dispuestos a conciliar, a perdonar, a pacificar. Así hemos aprendido de Cristo. Entonces, estas dos parábolas, que están antes y después de las instrucciones directas sobre la disciplina, nos enseñan dos actitudes muy importantes para realizar la serie de pasos bíblicos que debemos seguir ante la presencia del pecado que amenaza la paz,
una actitud redentora y una actitud perdonadora. Así que hermanos, cuando alguno de nosotros, que nos consideramos parte del cuerpo de Cristo, peque, ya sea contra nosotros o contra alguien más, debemos inmediatamente tener dos actitudes, una actitud redentora y una actitud perdonadora antes de iniciar con el proceso. Las condiciones de la disciplina. Habiendo visto las actitudes, pasemos ahora a considerar las condiciones de la disciplina. Es decir, ¿qué elementos debemos considerar para activar esta parte del discipulado cristiano? Para esto consideremos las primeras palabras de Mateo 18:15 donde dice: si tu hermano peca. De esta pequeña frase podemos sacar dos condiciones importantes para que se ejerza la disciplina. Primero, dice si tu hermano. Es decir, no está hablando de cualquier individuo o cualquier ser humano, sino uno que es considerado hermano. Es decir, es considerado creyente, parte de la familia, que la Iglesia identifica como uno de los suyos. Esta es la primera condición, la disciplina eclesiástica solo se ejerce en aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Se trata de la Iglesia atendiendo, previniendo y corrigiendo el pecado en aquellos que son identificados y respaldados como miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, la disciplina eclesiástica no se ejerce por el pecado de cualquier persona, sino solo de aquellos que se identifican como creyentes y son parte de un cuerpo local de creyentes. El pecado dentro de la Iglesia se trata con la disciplina eclesiástica. Pero esta frase nos muestra una segunda condición, dice, si tu hermano peca. Es decir, que el pecado dentro de los miembros de la Iglesia es lo que activa el ejercicio de la disciplina. La disciplina está diseñada para atender el pecado en los miembros de la Iglesia. Básicamente, es la Iglesia previniendo, atendiendo y corrigiendo el pecado de los suyos. Cuando el pecado se presenta en la escena, la pregunta es ¿qué hacer? Cuando el pecado esté presente, ¿qué debes hacer? Cuando el pecado amenace el orden en la Iglesia, ¿cómo deben tratarlo? Pensemos un poco en cómo solemos responder en una situación semejante. Quizá cuando alguien peca, has dicho, ¿qué me importa? Cada quien su vida y 3111, te alejas indiferente. O bien, quizá ante el pecado de alguien has comunicado el hecho a personas que nada podían hacer al respecto más que deleitarse en hacer leña del árbol caído. Quizá aprovechas los grupos de WhatsApp o en el muro de Facebook para poner directas e indirectas, para hablar de alguien más anónimamente o con firma y apellido. O bien, quizá al sentir el efecto de ese pecado, has arremetido con todo buscando venganza o perjudicar a la otra parte para que aprenda a no meterse contigo. En fin, ante la presencia del pecado podemos responder de maneras nada bíblicas y todo esto pone en peligro directamente el orden y armonía del cuerpo de Cristo. Pero el Señor Jesús nos muestra la ruta que debemos seguir para prevenir, atender y corregir el pecado en su cuerpo y esta es, precisamente, la disciplina. Entonces, para que se active la disciplina debe estar en amenaza o presente el pecado entre los miembros de un cuerpo de creyentes. Pero podemos notar, aún una tercera condición para que se dé la disciplina eclesiástica y esta la encontramos en Mateo 18. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. La tercera condición es que debe ser ejercida por la Iglesia con base en la autoridad delegada por el Señor. La Iglesia ejerce esa autoridad no de manera caprichosa, sino solo con base en la voluntad revelada en la palabra santa. En ese sentido, cuando la disciplina está fundamentada en la palabra, podría decirse que el cielo confirma las acciones de la tierra puesto que es un acto de la Iglesia en el que participa Cristo mismo. Atar y desatar significan tener autoridad para permitir o prohibir. Aquí está en referencia todo el proceso de disciplina que su Iglesia ejerce en su nombre. Cristo está diciendo, les doy autoridad para ejercer disciplina, permitiendo y prohibiendo aquellas cosas que he autorizado o prohibido en mi palabra. Cuando ustedes ejerzan mi autoridad y el cielo mismo los respaldará. Por lo mismo, la Iglesia debe ejercer la disciplina con temor y temblor, pues es la aplicación de la autoridad de Cristo que le ha sido delegada. Habiendo visto las condiciones de que es solo para miembros del cuerpo cuando el pecado está presente y que es el privilegio y responsabilidad de la Iglesia en su calidad de la depositaria de la autoridad delegada de Cristo, entonces, pasemos por último al proceso de la disciplina que encontramos en Mateo 18:15-17. El proceso de la disciplina. ¿Qué debemos hacer cuando se presente el pecado entre nosotros como Iglesia del Señor? Por la gracia de Dios en Cristo, no tenemos que inventar métodos o maneras de tratar con estas situaciones. El Señor Jesús nos da una serie de pasos concretos y consecutivos para tratar cuando se presente el pecado entre su rebaño. 3112. Nos centraremos en Mateo 18:15-17. En esta enseñanza, Jesús está dando un mapa que debe guiar a la Iglesia a tratar con los miembros de la comunidad del pacto cuando estos pequen. El Señor delinea 4 pasos distintivos.